Vivencias con Paco Salvador. Buenas tardes, señoras y señores. Tengo la felicidad de contar esta tarde con un distinguido y viejo amigo, el señor Roldán, Rafael Roldán, que tiene múltiples actividades en el Ecuador, está varios años aquí, nos va a contar sus experiencias, pero le he invitado a él porque está manejando una serie de empresas que tienen que ver con la exportación de productos ecuatorianos, seguramente con importación también, o con intercambio, en fin. El motivo de esta invitación es precisamente, mi querido Rafael, conversar sobre el tema que pues está en boga este rato, los negocios con el mundo. Bienvenido, mi querido Rafael. Entonces vamos a ver, ¿cuál es la actividad que tú estás desarrollando en el momento? Bien, pues encantado, agradecerte esta invitación y recordar que efectivamente nos conocemos hace muchos, muchos años y creo que este programa nos va a dar la oportunidad de ir recordando amigos comunes y actividades comunes. Bueno, yo sé que la población ecuatoriana siempre se ofreció su amistad a los españoles que vinieron aquí. Yo me acuerdo grupos de importantes industriales, hombres de negocios y banqueros españoles que pues me imagino que en la época que tú viniste también ya estaban aquí. Me acuerdo, mi hijo Pepe tenía un gran contacto con ellos y siempre dejaron buenos recuerdos, así que ese es uno de los motivos que he tenido para invitarte a ti hoy día y charlar precisamente sobre este tipo de actividad. ¿Cuál es la principal actividad que realiza una de las compañías, la más importante, que tú manejas? Bien, pues efectivamente yo en el año 79, que fue mi segundo viaje al Ecuador, digamos, pero vine a un congreso de informática bancaria, que fue en enero de ese 79, y ahí precisamente vinimos con una revista sobre tecnología. Es decir, yo siempre me preguntabas, antes está todo en el área relacionado con las tecnologías de la información, lo que era informática, hardware, software, telecomunicaciones. En ese momento presentamos en ese congreso de informática bancaria la revista Computación, revista iberoamericana, que se especializaba en el tema de tecnologías. Y curiosamente también hace 35 años se llamaban Nuevas Tecnologías de la Información. Entonces hemos tenido la gran posibilidad y la gran suerte de estar en ese observatorio de las nuevas tecnologías durante estos 35 años. Pero estas compañías están, digamos, realizando actividades de exportación de productos ecuatorianos, por ejemplo. Nosotros siempre hemos sido, desde que se creó la empresa, que era ecuatoriana de sistemas mecanizados, Equasystem, era una empresa consultora. Es decir, la orientación que a nivel personal yo he tenido durante estos 35 años es precisamente ser un poco el coordinador del sector, por así decirlo. Es decir, nosotros nunca hemos vendido nada, o sea, no hemos vendido ni hardware, ni software, ni telecomunicaciones, pero sí hemos aportado nuestro granito de arena en unir el sector y en que crezca ese sector. Y para eso hemos usado dos herramientas importantes que luego han ido modificándose a lo largo de los años, pero precisamente por eso empezamos con una consultoría de informática. ¿Existe esa consultoría sí, todavía? Ya no es el punto fuerte, porque yo recuerdo nuestros primeros clientes en aquella época era el Tribunal Supremo Electoral, hoy día el CNE, era la Superintendencia de Compañías, era la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, era el grupo de empresas DUN, era una serie de empresas que en ese momento, por eso digo que ya no se justifica el objetivo nuestro de hace 35 años, nuestros estudios de factibilidad eran para justificar. O sea, hacíamos un estudio para ver si se justificaba o no comprar un computador. ¿Cómo te imaginas eso? Hoy día lo que sí hemos visto es la masificación, ¿no? Pero justo era el momento en que empezaban, ya existían algunos computadores grandes en el Seguro Social, en la banca. IBM, que era la IBM era la pionera. compañía, IBM, NCR, claro. Borrus o Unisys. En National Cash ya me acuerdo con un buen amigo mío que trajo las primeras máquinas. Moss. Electromecánicas se llamaban. Sí. Entonces, todo eso es lo que nosotros convivimos en ese momento, ¿no?
Empezaba ya el Banco Central del Ecuador, el Banco del Pacífico, que fue el pionero en todo el tema de tecnologías, bueno, pues los bancos que en ese momento estaban, Banco Pichincha, de alguna manera todos los que tenían súper grandes equipos. Sin embargo, las empresas medianas y pequeñas, o como eran estos organismos, la propia superintendencia, un tribunal supremo, pues todavía no tenían muy claro si se justificaba o no. Ese fueron nuestros primeros trabajos aquí en Ecuador. Finanzas tenía el Ministerio de Finanzas, sí, claro. Un equipo electromecánico, recuerdo. Espectacular, sí, sí, ¿no? O sea, realmente esto estaba orientado más a las grandes empresas públicas, que eran los que estaban allí. Y ahí, justo a raíz de esos años, se hacían unos congresos de informática, y en ese año 79 es cuando, te digo, traemos la primera revista. Y la revista lo que traía el objetivo, que lo sigue cumpliendo ahora 34 años después, es divulgar estas nuevas tecnologías. Y nosotros, nuestra responsabilidad era ver cómo se construían esas compañías, ver, y sí tienes razón en eso, cómo se exportaba software. Ecuador ya era, en ese año 79, era un país exportador de software. Claro, yo me acuerdo, Alfonsito Falcón era uno de ellos. Bien, también muy conocido, y un buen abrazo para Alfonso, que sigue todavía. Javier Vaquero con el Banco del Pacífico, Antonio Acosta con el Banco Pichincha. Claro. Es decir, hay una serie de nombres que todavía están... Yo mismo compré las máquinas de Richard Moss, National Cash Register se llamaban, con las barras y todo a la antigua. Todo, todavía. Pero era incipiente todavía. Una de las cosas que nosotros nos hemos propuesto para abril del año que viene es precisamente hacer una especie de museo de las tecnologías. Claro. O sea, ir recopilando pues todo, desde que salió esa primera NCR, o algo, por ejemplo, súper importante que nos vamos a pasar a 35 años después, que es Atari. Justo ahora viene para este proyecto, que es el último, que es Campus Party, va a estar acompañándonos aquí en Quito el fundador de Atari. Entonces sí queremos traer casos de éxito de grandes empresarios que empezaron con su visión. El fundador de Atari, Nolan, a lo mejor no es muy conocido, pero cuando hablamos de Steve Jobs, que fue el fundador de Apple, pues ya es más conocido para todos nosotros, ¿no? Entonces, precisamente, en la revista del mes pasado tenemos una foto de los dos, de Nolan y Steve Jobs, cuando los dos eran súper jóvenes, con apenas 18, 19 años, y creaban estas compañías, ¿no? Y una confusión tengo yo. A ver. Una compañía es FedExport, ¿no es cierto? No, FedExport es Federación de Exportadores. Es como la Cámara de Comercio de los exportadores del Ecuador. Pero hay otra parecida también, que funciona en la mitad del mundo, ¿cómo se llama esta? No, ese es CEMEXPO. CEMEXPO. Es Centro de Exposiciones y Convenciones de la mitad del mundo. Es un recinto ferial. Eso hay que evitar las confusiones, porque con las abreviaciones seguramente se puede confundir. Sí, no. También podemos hablar después, porque estamos también involucrados en ese proyecto. Se construyó, es decir, cuando nosotros, con el paso de los años, en el año 79 es cuando hicimos la primera revista, cuando pasamos esos años de consultorías y tal, estuvimos también en el área de educación. Es decir, yo fui profesor fundador de la escuela de la Facultad de Informática, o la Escuela de Informática de la ESPE, de la Escuela Politécnica del Ejército. Lo que hice fue pues lo que yo había estudiado. Yo estudié en la primera promoción de la Escuela Politécnica de Madrid, pues cogí tal cual el plan de estudios, y es lo que tratamos de implementar aquí. Y estuvimos tanto en la ESPE, en la Escuela Politécnica Nacional, estuvimos en la Universidad Central, estuvimos con la SPOL. Todo eso era en la parte de educación. Entonces, a raíz de esa parte de educación, empezamos a unir lo que llamábamos nosotros universidad-empresa. O sea, tratar de unir las empresas que tenían que ver con tecnología con la universidad, que empezaba a dar esos estudios de tecnología, esos estudios de informática. Y esa fue un poco esa primera etapa. Pasados esos años, una de las cosas que nos vimos que era importante era lo mismo, era unir la oferta con la demanda, la oferta de tecnología con la demanda de las empresas. Y ese es el objetivo de cualquier feria. Claro. Y ahí creamos la Compo, que fue la primera, en el año 82, la Compo 82, la primera feria sobre informática, software y telecomunicaciones que se desarrolla aquí en el país. Vale la pena recordar, y por eso decíamos de los centros de exposiciones, en ese momento todavía no existía ningún centro de exposiciones aquí en Ecuador. Perdón, existía la Feria de Durán en Guayaquil, pero en Quito no había nada. Y entonces esa primera feria... Pequeña industria, creo que... Eso fue después, eso fue 2 años después. En el año 82 hicimos en el Círculo Militar. O sea, alquilamos los salones que tenía el Círculo Militar y ahí convertimos en un recinto ferial, entre comillas, temporal, por supuesto. Y ahí hicimos, en octubre del año 82,
hicimos la primera feria Compu 82. En el año 84 es cuando ya sí pasamos al Centro de Exposiciones y Convenciones, que es en la mitad, es en la Carolina, Sí, sí. cuyo administrador era la Cámara de la Pequeña Industria. Exactamente. Centro Sí. de Exposiciones Quito. Quito, sí, Centro sí. de Exposiciones Quito. Ese empezó a funcionar eso en el año 93, 94. Nosotros la tercera edición la hicimos en el año 94, perdón, 84. Y fue ya en el Centro de Exposiciones Quito. De hecho, tampoco existía todavía el galpón ese grande, el pabellón lateral que hay. Claro. Y ya unos años después, precisamente, cuando el desarrollo de la industria, de las tecnologías empezó a crecer, es cuando tuvimos la necesidad de hacer una feria mucho más grande. Así que, en resumen, durante 15 años seguidos, Ecoasystem, que era el organizador de la Feria Compu, estuvo en el Centro de Exposiciones Quito. Y en el año 99, o en el año 98, a raíz de eso que seguíamos creciendo, y ya la industria de ferias empieza a desarrollarse, se desarrolla una feria del automóvil, una feria de las flores, una feria de la madera. Y la de Durán, que es la más importante. Sí, esa sí seguía funcionando como feria o sea, como Claro. feria global. La madre de todas. Sí, y esa era una feria pues, del concepto que había antes de países. Lo que se hace aquí en Quito empiezan a desarrollarse lo que llamamos las ferias monográficas, o de un solo tema. Y entonces estas asociaciones, pues la Federación de Exportadores de Flores hace su feria Agriflor, la Asociación del Automóvil hace su feria del automóvil, la Asociación de la Madera, AIMA, hace su feria de la madera, la Cámara de la Construcción hace su feria de la construcción, y la Ecoasystem organiza lo que es la feria de computación, la Compu. Esos 5 grandes ferias en aquel momento, que ya no podían crecer más, porque el Centro de Exposiciones Quito ya no tenía previsiones, por más que estuvimos hablando no había previsiones de crecer. De hecho, con ellos empezamos a desarrollar un proyecto para crear un nuevo centro en la ciudad. Y, de alguna manera, dar la oportunidad a las grandes ferias para que pudieran desarrollarse. Leí el otro día un comentario sobre las grandes compañías que se han desarrollado aquí en el Ecuador, que son posiblemente las que más tributan este rato en el Ecuador, pero es increíble el adelanto que han tenido a través de la técnica, digamos. Sin la técnica no se puede hacer nada, no se puede. De manera que yo creo que este rato los empresarios ecuatorianos y extranjeros que trabajan en el Ecuador han aprendido a tecnificar todo. Digamos, este rato, si es que no hay tecnificación, si no hay un programa muy claro, verídico, científico, la empresa no tiene ningún futuro. De manera que todos nosotros, los empresarios ecuatorianos pequeños también, estamos este rato interesados en tecnificar en todo lo posible para no morir y poder continuar. Es una ley de vida, digamos, a nadie se le ocurre ya crear una empresa o manejar una empresa si no tiene una herramienta que son las tecnologías de la información, ¿no? Y eso es como si, bueno, pues las ciudades han existido siempre, las distancias entre las ciudades son las mismas, hace 200 años que hoy día, pero a nadie se le ocurre hoy planificar un viaje de Quito a Guayaquil si no es pensando en un autobús o si no es pensando en un avión o un auto particular. Pues algo de esto es lo que ha pasado también con las empresas, con una gran diferencia. Yo recuerdo en el año 82 que decía que nuestro objetivo, que la gran ilusión nuestra, como organizadores de aquella feria, pues era que por lo menos cada universidad tuviera un computador. Ese era un gran objetivo. La satisfacción que hemos tenido a lo largo de este observatorio en que hemos estado es que esa meta fue superada a muy corto plazo. Después aspirábamos a que por lo menos en cada facultad hubiese un computador, luego que por lo menos hubiese en cada clase un computador, y eso fuimos bajando también hacia los colegios, ¿no? Que por lo menos en cada colegio hubiera un computador. Bueno, la realidad que hoy tenemos es que no es que haya un computador por cada colegio, es que en cada alumno ya va con su portátil debajo del brazo, si no se con su puede tablet o lo que sea. declarar los impuestos si no es a través de la computación. Vamos a conversar sobre el tema, vamos a darle un chance para un descansito.
decíamos que en la época actual sin computación no se puede hacer nada. Este rato es asombroso ver que los niños manejan el teléfono es un computador. Y que estábamos hablando del tema de impuestos. Ya no hay que asistir a las oficinas del RCI, hay que mandar todo por computación y por todo. O sea que se ha tecnificado todo. Y quien no está tecnificado está arruinado. Yo creo que este rato un aprendiz de empresario tiene un pésimo futuro. No puede ir adelante para nada. Es decir, este es el momento donde la técnica tiene que superar día a día. Si no hay técnica, si no hay, digamos, adelantos de último minuto, de última hora, de último día, de última semana, no tiene ningún futuro la empresa, y la competencia que se prepara será la única que triunfa. Hablemos un poco también de las revistas, Rafael. Por ejemplo, esta CompuWorld, ¿qué significa esta compañía? O sea, originalmente nosotros nacimos con una revista propia, o sea, que se llamaba Computación Revista Iberoamericana, cuyo número 0 salió eso en enero del año 79. Bueno, pues era una revista local que nos permitíamos la alternativa de tener en 5 países. Teníamos una edición en Buenos Aires, hecha aquí en Ecuador. Bueno, los primeros números se hicieron en España, luego ya imprimíamos directamente aquí, y de aquí mandábamos a Buenos Aires, mandábamos a Venezuela, mandábamos a Panamá, teníamos Santiago de Chile y Lima. De alguna manera, con eso complementábamos el mismo producto que se hacía en Ecuador. Técnica, concretamente. 100% técnica. Sí. A lo largo de los años, bueno, pues dada la época de globalización o de ampliación de empresas, entonces nos pusimos en contacto con lo que se llamaba IDG, que es el mayor grupo editorial del mundo, que están en más de 100 y pico de países. Entonces, más de 100 y pico de países, bueno, pues existe lo que es PC World, Computer World, Mac World, etcétera, etcétera. Es una franquicia. Y entonces nosotros en febrero, precisamente del año 92, el año de la Exposición Universal de Sevilla, habíamos estado en contacto con ellos y firmamos el acuerdo de distribución para Ecuador. Y lo que hicimos es simplemente cambiar el nombre de computación a PC World Ecuador. Claro, para esta revista. Para esa revista, es la que estamos ahora, que ya te digo, está con 34 años estamos más o menos funcionando. Esa va orientado a los usuarios de informática. Claro. En su momento eran pocos y ha ido creciendo el desarrollo de la informática. Y años después sacamos lo que era el Computer World, que está más orientado ya a los profesionales de la informática. Entonces esto es una cita mensual que tenemos. Ajá. O sea, una vez al mes nosotros tratamos de juntar las dos cosas, las noticias de lo último que se ha desarrollado en general en el mundo y las noticias que se producen a nivel local en Ecuador. Presentación de nuevos productos, incorporación de nuevos ejecutivos, presentación de hardware, software, bien se ha desarrollado en el Ecuador o bien se ha importado, y eso es lo que trata de cubrir este PC World y Computer World. Y por supuesto que las empresas que comercializan esos productos tengan la posibilidad de ofrecerlo a sus clientes. Entonces era una parte complementaria lo que era la revista, que era mes a mes, con lo que es la feria, que era una vez al año. Claro. Ahora, digo una cosa. Este rato, digamos, la empresa que no logre el consejo que ustedes le brindan o el asesoramiento a través de esa publicación de sus revistas, de su técnica, si no logra entrar dentro de ese programa, lo tiene más difícil. No tiene futuro. Bueno, hoy día hay otras herramientas que nosotros ya estamos preparándonos también, que es todo el tema del Internet, las páginas web. Entonces también hay mucha información. De hecho, nosotros ya estamos mandando mensajes diarios, ya no tenemos que esperar a que se publique la edición al principio de mes, o los días 1 o los días 15, que sale cada una de las dos. Entonces, hoy día ya lo que estamos ya trabajando con nuestra propia página web, ya estamos desarrollando una plataforma nueva para que las noticias salgan día a día, ya no solo a final de mes, y que, bueno, pues al final del mes haya como una especie de recopilación, pero que se va haciendo día a día, no hay que esperar ya al día 30. Eso yo diría que es el siguiente paso de las publicaciones. Digamos, este rato, por ejemplo, que está de moda esta posibilidad de dedicar nuestra parte de producción ecuatoriana a Europa. Yo entiendo que el principal mercado de ustedes sería para estas empresas que tienen conexión con Europa. No sé si ustedes han planificado algo concretamente para este tipo de comercio que van a hacer prácticamente
O sea, a reemplazar al norteamericano. No está, yo no creo, bueno, es decir, el mundo de las tecnologías es universal. O sea, hoy día además ya no hay, cuando dicen, bueno, pero Ecuador está a la talla, está a la cabeza, ahí no hay primera división, segunda división y tal. Las tecnologías salen, se desarrollan el hardware, el software y las telecomunicaciones en cualquiera de los países. Puede ser en Estados Unidos, puede ser en Europa, puede ser en Asia, puede ser en el propio Ecuador. Entonces, en cuanto sale un producto nuevo, precisamente gracias a las tecnologías, tiene una difusión inmediata. O sea, no hay que esperar a que llegue el fin de año, no hay que esperar a que... Las únicas restricciones que hay, sobre todo en el hardware, es el tema de la importación física, ¿no? Las barreras que cada país pone o no pone, las facilidades que cada país da o no da. Eso es lo que hace que se atrase un poco o no se atrase un poco la llegada de la tecnología, o la masificación de la tecnología. Uno de los ejemplos, y si nosotros hacemos un recorrido así rápido que yo recuerde, bueno, pues efectivamente cuando nosotros empezamos en el año 79 eran los grandes computadores. Como decía, esos computadores, yo decía siempre de broma que todo era falso. Falso techo, falso suelo, el aire acondicionado, todo era distinto, ¿no? Pero de repente, precisamente en el año 82, cuando hacemos la primera feria de computación, aparece lo que se llamaba el computador personal, el PC. Entonces, ese computador personal es el que empieza a cambiar un poco la vida ya. Ya no, la computadora ya no es solo para las grandes empresas, sino que empieza a bajar a la mediana y pequeña empresa. Y ahora hasta los estudiantes. Ahora llegaremos a eso. La siguiente etapa, cuando ya teníamos esos computadores, aparecen compañías nuevas como esos Atari, o sea, porque las clásicas que ya nombramos antes seguían ahí, pero aparecen de repente, aparece eso, un Atari, aparece un Radio Shack, aparece un IBM PC, aparecen lo que llamábamos los computadores, que en esa época eran más que portátiles, eran transportables, eran todavía unos monstruitos pero se podían mover ya. La siguiente etapa, paralelo a todo ese tema, aparece algo que se llama el fax, no sé si tú te acuerdas, claro, que ya no lo usamos, pero el fax yo creo que es de las cosas, hasta la siguiente etapa, que más revolucionó, porque era algo sencillísimo. El telex todavía tenía sus complicaciones, pero el fax, simplemente teníamos una hojita, sabíamos marcar como un teléfono, la poníamos, ¡bip!, y por arte de magia aparecía, claro, en la casa de al lado o en el otro universo, o el mundo, en general. Eso fue también algo que cambió mucho el tema, ¿no? Luego salieron las impresoras matriciales, luego las impresoras a color. En fin, de alguna manera, todo esto, los periódicos cambiaron totalmente el diseño gráfico. O sea, yo recuerdo todavía estos primeros números que nos tocaba levantar página por página, ir a dormir a la imprenta, porque ahí es donde por la noche te arreglaban las cosas, ¿no? Entonces, todo eso es una evolución que hemos ido teniendo, hasta que aparece otro invento muy curioso que es la telefonía. Yo siempre recuerdo aquí que para que tú tener un teléfono en tu casa o tu oficina, había dos teorías. Una es que había que ser amigo del presidente de aquel momento de la compañía de teléfonos, o tenías que ser amigo del señor del poste, que era el que estaba arreglando los cables allí, entonces él te conseguía cómo llevar una línea a tu casa. Claro. Si hablamos de números, hace 17 años, cuando aparece la telefonía celular, que todavía parecía una cosa de ficción, como tú podías llevar tu teléfono en el bolsillo, o tu ladrillo, porque en aquellos momentos eran ladrillos. En números, si tú te acuerdas, el que Ecuador tuviera 1 millón de líneas telefónicas, se pasaron casi una década, no, 100 años. Sí. Y sin embargo, Ecuador llegar al primer millón de teléfonos fue apenas enseguida. De hecho, hoy día estamos ya en cerca de 16 millones de teléfonos celulares en Ecuador, cuando tenemos 14 millones de habitantes. Y vi que había unos cuantos millones que estaban ya mandando a la basura. Sí, porque son los que ya no estás usando. O sea, nos hemos ido acostumbrando a ir cambiando de teléfonos celulares. Hoy día ¿Qué destino tienes? ¿Basura? No, se llama el reciclaje. O sea, previamente lo que se está peleando es... Hay dos teorías. Una es que tú coges y lo tiras a la basura, con lo cual no estás reciclando todos esos componentes, y eso es maligno para la ecología en la que vivimos. Y la otra es que muchas veces, no sé, hay gente, el otro día yo estaba en un programa también, y Marcelo Dotti decía, no, yo colecciono todos los teléfonos, tengo desde el primero que tuve y tal, los he ido guardando, como colección, ¿no? Como ese museo de las tecnologías, ¿no? Y otros simplemente los tienen en los cajones de la casa, que no sirven para nada, pero es un poco de recuerdo. Ahora precisamente hay una campaña, y vamos a hacer en el Campus Party también, de que las personas traten de llevar sus teléfonos que ya no usan para que puedan ser reciclados. Entonces, lo que te decía es,
la masificación de las tecnologías que hablábamos en el año 82, con la telefonía celular sí que ya se desmitifica totalmente. Claro. Y es difícil que no haya un ciudadano ecuatoriano que tenga un teléfono celular. Okay. Tú vas a la plaza, a las vendedoras de papas, de trigo, de todo. Todos tienen su celular. No uno, dos teléfonos. De hecho, estamos llegando a la sensación de que ya el teléfono fijo ya no se usa. Ya no se usa. En las casas ya no, ya la gente por pereza, por lo que sea, sigue usando el celular. Y ya no se da el teléfono de la casa tampoco, se da el celular. Y al principio, sin embargo, era un misterio. Claro, así las tarjetas de visita y tal, nadie ponía el teléfono celular. Entonces, eso es lo que ha ido evolucionando y lo que hemos ido viendo. Bueno, yo estoy viendo aquí que dice el mayor evento de tecnología e innovación del mundo. Hablemos sobre este tema que me parece muy sugestivo. Fantástico, pues. Después de todos estos años, como te decía, realizando lo que es la feria de computación, y siempre hemos tratado de estar viendo esa evolución, perdón, como hemos visto que evolucionan los equipos. Entonces, hace 3 años, cuando ya la compu estaba llegando pues a un punto en que, bueno, ya teníamos que buscar algo que sea nuevo, atractivo y tal, entonces entramos en contacto con un producto que se llama el Campus Party. ¿Qué es el Campus Party? Aunque tú ya lo has leído lo que es, pero el Campus Party es un proyecto que nace en España de unos jóvenes visionarios, el Paco Ragageles, Belinda Galiano y Pablo Antón, fueron los 3 fundadores de este Campus Party, que fue simplemente en la ciudad de Málaga. Se juntaban una serie de jóvenes que tenían sus computadores transportables, como te decía, los portátiles aquellos de aquella época, y hace 17 años se juntan en el Centro de Convenciones de Málaga y empiezan a intercambiarse experiencias, simplemente entre ellos. Este producto, 2 años después, pasa a la Ciudad de las Artes en Valencia, y entonces se lleva eso, realizando año tras año en España. Hace 6 años, este producto cruza el Atlántico y viene a la zona de América. Y en América empieza por Brasil, entonces se hace el Campus Party Brasil. Al año siguiente se hace el Campus Party México, Campus Party Colombia. Y desde hace 3 años nosotros cogimos para hacer aquí en Ecuador lo que llamamos el Campus Party Ecuador, que en este caso le llamamos Campus Party Quito. ¿Y por qué? Bueno, pues porque hay 3 elementos fundamentales para realizar un Campus Party. Tenemos que tener una ciudad sede, que es donde se realiza, en este caso en la ciudad de Quito. Tenemos que tener una compañía de telecomunicaciones, que en el caso nuestro fue Movistar, que es el que provee, y hablaremos ahora después, toda la tecnología que van a tener estos jóvenes. Todavía no hemos explicado lo que es el Campus Party. Y el tercer gran auspiciante, en este caso de esta ciudad, el año pasado fue la propia Presidencia de la República, este año va a ser la ciudad del conocimiento, Yachay. Entonces, pensamos que es lo lógico, digamos, de alguna manera. Dicho esto como antecedentes, ¿qué es el Campus Party? Tú lo has leído, es el mayor evento de tecnología del mundo. ¿Y cuál es el objetivo que hace? Es reunir a esos jóvenes, igual que empezaron esos 500 que se reunieron en Málaga. Aquí en Quito se reúnen 2.500 jóvenes, cuya única característica es que les encanta la tecnología. Entonces tratamos de que los que vengan a Campus Party sean los 2.500 que más les gusta la tecnología. Una vez que los tenemos ellos allí, cada uno viene con su propio computador. Entonces pueden venir desde con un teléfono celular del bolsillo, o pueden traerse un iPad, o pueden traerse cualquier tableta, o pueden venir con un súper equipo con varias pantallas, etcétera, etcétera. Y nosotros como organizadores se les provee la mayor capacidad de conexión a Internet que haya habido nunca. En el caso normal de que vamos a tener ahora, empezamos con 3 gigas, 4 gigas, este año vamos a tener 5 gigas. 5 gigas, para hacernos una idea, normalmente, que son 5 gigabytes por segundo, es la conexión a Internet. Para hacer un símil, normalmente en las casas, en algunas oficinas, el promedio de conexión es de 1 megabyte. 5 gigas es 5.000 veces más. O sea, lo que tú estás acostumbrado en tu casa o en la oficina, que los chicos se quejan de que está muy lento, de que no baja, es como tú tienes un caminito o tienes una gran autopista. Eso es lo que les estamos poniendo. Una cosa que me llama la atención es que el mundo es tan corto que precisamente el proyecto Yachay
se va a desarrollar, se está desarrollando en la hacienda que era mía. Toma ya. Mira. San José en Ibarra, el ingenio San José, sí, claro. que yo he tenido durante 50 años. Pues, ahora el pues Estado está en buenas manos. le declaró de utilidad pública. Y pues ahí está, pues, la hacienda mía. Vas a tener la oportunidad, si no has tenido ya, de ir a ver lo que están haciendo, pero precisamente en el Campus Party Quito 3, la ciudad Yachay va a ser uno de los protagonistas y van a enseñarnos precisamente lo que ya se ha desarrollado y lo que es más importante, cuál es el futuro. Es una ciudad nueva que se está creando. Esa es allí. la esperanza que tenemos, porque esta hacienda yo la he manejado durante 50 años y ha sido ganadera, cañera, productos agrícolas, industrial también, con el azúcar. Pero bueno. Yo entiendo que se van a aprovechar partes de lo que me estás hablando. O sea, va a haber un gran laboratorio de investigación universitario, de investigación del tema agrícola, del tema ganadero, de todas estas industrias alternativas, de lo que se habla ahora del cambio de la matriz productiva, van a estar ahí representados. Vamos a continuar conversando sobre el tiempo, el Campus Party también. Vivencias con Paco Salvador. Bien, bueno, esta tarde hemos dedicado a hablar de la ciencia, de la técnica que está en boga, de manera que es un punto que será muy interesante para quienes están escuchando este programa, que espero que no sea el único. Podemos hacer una serie de programas porque una cosa tan importante como esta y ahora que tú has mencionado sobre Yachay, yo tengo la esperanza de que sea uno de los íconos del Ecuador. Lo que yo sé es que se van a realizar una cantidad de laboratorios allí científicos. Hasta aquí hemos vivido nosotros, digamos, en lo de la química, por ejemplo, con el laboratorio de Guayaquil, que es todo lo que así, o sea, ¿cómo se llama este? El de las patentes, ¿no? Claro, que da los certificados y todo. Bueno, eso ya pasará a la historia. De todas maneras, entonces, hablemos un poco más sobre el Campus Party, sobre esta revista PC World y Compu World, y no sé qué otro tema tú quisieras abordar porque tenemos todavía unos minutos. Bueno, yo me centraría en el tema educativo, digamos. O sea, cuando nosotros hablamos de que el Campus Party, hemos dicho dos cosas importantes. O sea, esto es un proyecto que tiene que hacerse con tres grandes sponsors, como hemos dicho ya, que es la ciudad de Quito como ciudad sede, como es Movistar, que pone todo lo que es la tecnología, y como es la ciudad de Yachay, que va a ser la ciudad del conocimiento. Entonces, en Yachay es importante ver como algo que efectivamente surge de tierras, de una gran hacienda, con sus alternativas que ya tenían. Creo que también hay una parte de turismo. Entonces se va a crear primero una universidad y a partir de ahí, pues todos los laboratorios de investigación, los alumnos que van a vivir ahí, los profesores que van a vivir ahí, y se va a ir desarrollando. Eso lo vamos a ver en septiembre. Pero decía que una vez que tenemos a estos 2.500 jóvenes en un Campus Party, que tienen cada uno la conexión a Internet, entonces ellos voluntariamente se agrupan en cuatro grandes zonas que llamamos nosotros. Estas son las cuatro grandes zonas. Físicamente, entonces, estos jóvenes que se dividen en estas áreas, lo primero que les vamos a proporcionar, una vez que ya tienen su conexión a Internet, le vamos a hacer 250 horas de contenidos. El año pasado tuvimos más de 130 conferencistas, talleres, desarrollos, buscamos emprendedores, o sea, las nuevas empresas. Yo me atrevería a decir que entre esos 2.500 va a estar el futuro del Ecuador. Ahí van a estar
los nuevos jefes de informática que van a existir en Ecuador en los próximos años, ahí van a estar los nuevos gerentes generales de las grandes compañías, ahí van a estar los emprendedores, los desarrolladores, van a ser los exportadores también de ese software que se está necesitando en otros países. Y te pongo solo un ejemplo. Cuando los jóvenes están allí, les damos estas conferencias y les ponemos también retos y talleres de trabajo. Por decirte algo que suena, el año pasado uno de los retos fue, precisamente el día 30 de septiembre necesitábamos todos los ecuatorianos añadir un 9 más a nuestros teléfonos. Bueno, pues se puso un reto allí, la propia Telefónica Movistar puso su reto, que es, en lugar de ir a contratar a una gran empresa fuerte, le puso a los jóvenes campuseros. Y ellos, durante esos 5 días, desarrollaron un programa, que es el que hemos utilizado luego todos para poner el número 9. Bueno, entonces eso era un reto que se les ponía a ellos, y precisamente un equipo de la Universidad Técnica Particular de Loja fue el que ganó ese concurso. Bueno. Entonces, esos son ejemplos de actividades. Hemos visto a lo largo de este año cómo han salido ya nuevos jóvenes empresarios que se han conocido allá. Y también, algo que es significativo dentro de estos 130 conferencistas, traemos lo que llamamos 6 magistrales. Este año el primer conferencista magistral va a ser precisamente Nolan Bushnell, que es el que fue el fundador de Atari. Entonces nos va a contar sus experiencias a los jóvenes directamente. Y vamos a ver también jóvenes empresarios. Viene también un joven ecuatoriano, que es el que desarrolló, no sé si te acuerdas de cuando se veía el amerizaje sobre Marte, no la Luna, sobre Marte, hay un carrito ahí que se movía, ese ha sido partícipe un ecuatoriano. Vamos a traer también a Kevin Mitnick, que él va a cerrar como que él fue el mayor hacker que ha habido en la historia. Entonces ya estuvo acompañándonos en el Campus Party Quito 1 y realmente fue tal la experiencia y lo grato que fue sobre todo para los jóvenes el ver cómo el tema, hoy día que está tanto el tema de los virus, el tema de los ataques informáticos y tal, cómo puedes hacerlo en el plan positivo o en el plan negativo. Entonces este es un gran experto ahora. Hay que recordar su vida, que también estuvo 4 años, estuvo en prisión, O sea, y entonces ahí tuvo tiempo suficiente para pensar que hay que hacer cosas buenas en la vida. Y hoy tiene una gran compañía consultora de seguridad. Y luego hay en cada una de estas áreas, pues ya te digo, hay desde gente, hemos traído pues cuando empezaron el tema de redes sociales, la persona que convenció a Barack Obama de que había que empezar a utilizar el Facebook, el Twitter, toda esta serie de cosas que han ido saliendo, no ahora, sino hace 11 años, pues también estuvo acompañándonos con nosotros el año pasado. Y así, de alguna manera, todos los grandes desarrollos que se han ido haciendo, los vamos a tener ahí. Y lo mismo con desarrollos ecuatorianos, o sea, especialidades, productos que se han hecho. Entonces estos jóvenes, durante estos 5 días, empezamos un miércoles y terminamos el domingo, ellos incluso duermen allá. Y insistimos en que además haya de las 20, el año pasado insistíamos en las 24 provincias. Es decir, hicimos un esfuerzo en que las 24 provincias del Ecuador estuvieran representadas en Campus. Por esta ocasión, yo quedo muy agradecido. No hemos hablado tampoco de la Casa de España. Ni de la Cámara Española de Española. Comercio. Sí, la Cámara es Cámara Oficial Española de Comercio e Industria de Quito. Eso existe, ¿no? Sí, está funcionando. Eso está funcionando. Nuestro fundador fue nuestro común amigo Luciano de Otero. Claro, que una maravilla de persona. Ya no nos acompaña. Gran amigo nuestro. Pero él fue el fundador de esa Cámara y yo, bueno, pues tengo el honor de haber sido su sucesor y estoy actualmente también de presidente. Eso es el objetivo de ahí es precisamente aumentar la balanza comercial entre Ecuador y España. Y con gran satisfacción podemos también decir de que, hablando de cifras, de que había una cifra mágica que eran los 1.000 millones de intercambio comercial, ya fue superada el año pasado. Entonces, también ahora hay una gran cantidad de empresas españolas que van a seguir invirtiendo y desarrollando proyectos aquí en Ecuador. Muy bien. Bueno, pues yo quedo muy contento de esta reunión. Yo espero que se realicen unas cuantas que sean necesarias. El canal y el programa Nuestra Vivencia está a tu disposición. Y nos gustaría, en la ocasión que sea posible, poder visualizar más claramente para el público los inventos nuevos que hay en esta técnica que tú lo manejas. De manera que quiero agradecerte tu visita y esperamos que una próxima oportunidad poder comentar y ampliar nuestros conocimientos sobre la materia que hemos hablado. Muchas gracias, Rafael, por la oportunidad de asistir a esta invitación mía y estaremos juntos tantas veces como sea necesario.
Vivencias con Paco Salvador.